Aquí está. Ok, estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, don o doña iPhone 11. ¿Quién es? ¿Quién es iPhone 11? Profe, soy Jorge. Jorge, ya. Tuve problemas con el computador. Ah, ya, perfecto. Ya. Gracias, Jorge. Vamos entonces a trabajar como habíamos mencionado en la clase anterior, en el capítulo 16. Aquí, ahí vamos a escribir. Profe, disculpe, ¿para Sí. qué fecha va a quedar la PEP 3? La PEP 3, esa no se cambia, estaba informada, ¿no? Como para, me parece que era para el 13 o 14 de enero, algo por ahí. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que la semana pasada dijo que ibas a mandar la información por correo, creo. Ah, ok. Porque Sí. tenía, creo, las fechas en una maleta, en un maletín. Así es, sí, efectivamente. Lo que pasa es, claro, no tenía a mano cuál era la fecha, pero me parece que es el 14, algo por ahí, de enero, pero no se mueve. Es la que les había informado en principio. Se los había informado, parece, ¿no? Sí, estaba en el programa ahí. Sí, profe. Ya, Entonces, perfecto. no se mueve. Ya, No, esa no me dejan moverla, de hecho. ya, profe. Ok, ya. Vamos a trabajar entonces. Ok. Tenemos, la situación es la siguiente. Tenemos un ingreso, probablemente haya inventario, ahí. Entonces tenemos el input, esos son los proveedores, y tenemos la salida, esa es la demanda. ¿De acuerdo? La cuestión relevante aquí es que hay que mantener el flujo en ese sentido y en esa dirección como lo indica el proceso. Tal como ya hemos mencionado varias veces en este curso, mantener ese flujo no es una cuestión de manejar una variable. Hay muchas cosas que se pueden manejar aquí para poder mantener este flujo y que de hecho hay que estar preocupado de todas esas cosas. Primero, en la entrada tenemos un input, tenemos proveedores. ¿De acuerdo? Tenemos proveedores. Eso hay que ser capaz de manejarlo, de gestionarlo, de anticiparlo. Hay técnicas para eso. En general son técnicas estadísticas que
que se reducen básicamente a analizar llegadas. Ahí está todo lo que tiene que ver con teoría de colas en estadísticas, donde aparecen los típicos y conocidos y famosos modelos de Poisson o modelos exponencial, ¿de acuerdo? Que tratan, o trato yo de capturar parámetros como los siguientes. Cada cuántos minutos llega una entrada, un input, o cuántos inputs entran en un intervalo de tiempo. Esa es la alternativa. Ahí están Poisson y la exponencial. Esas cosas son relevantes porque me van a permitir realizar una mejor planificación, o como dicen acá los traductores, planeación. ¿De acuerdo? Sin ese dato, me va a costar mucho realizar una buena planificación. Es como tener un local abierto, un banco, por ejemplo, y el banco no tiene idea cada cuánto tiempo llegan los clientes o cuántos clientes llegan en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, no puede planificar nada, ni las atenciones, no puede planificar la capacidad, no puede planificar a nivel agregado, no puede planificar los inventarios que debe tener, o sea, no puede hacer ninguna planificación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es relevante. Tenemos por otro lado, tenemos por otro lado que nos debemos a una demanda, nos debemos a un grupo de consumidores. No hay que perder de perspectiva que lo que nosotros buscamos es atender a ese grupo de proveedores. ¿De acuerdo? Eso es en esencia. Eso no se puede perder nunca. Nunca se puede perder. Eso sería equivalente a que un profesor perdiera la perspectiva de que él se debe a atender a los estudiantes. ¿De acuerdo? Los profesores no nos debemos a atender a las autoridades de nuestra universidad. Ellas rigen, obviamente, nuestro actuar, rigen muchas cosas, pero hay que tener claro a qué se debe, hacia dónde se apunta. ¿De acuerdo? Se pierde esa perspectiva y se produce una confusión tremenda. Hay empresas que han terminado en la quiebra por perder esa perspectiva. Es muy fácil perder eso. A quien se debe, uno es a la atención del consumidor. Todo lo demás son insumos, recursos, estrategias, manejos, administración para cumplir con la misión de atender ese objetivo, ese grupo objetivo. Entonces, debemos ser capaces de anticiparnos a las llegadas, a los proveedores. No olviden que en el caso de una instancia productiva, los insumos en general son materiales, cosas que se transforman, y en el caso de los servicios, en general son personas. ¿De acuerdo? Tal como vimos en esos ejemplos. En un hospital, ¿cuál es el insumo? Una persona que viene en malas condiciones de salud. ¿Cuál es la salida? Una persona con su salud restablecida. Todo lo demás son recursos. En el caso de una empresa que produce mesas, ahí es distinto porque el input o la llegada es madera, clavos, pegamento, todo lo que ustedes quieran, y expulsa un producto. Pero en ambos casos, tanto para servicios como para productos, es la misma cuestión. Hay que entender bien este punto y hay que tener en mente que uno debe relacionarlo con esto. ¿De acuerdo? Hay una entrada, algo que va a sufrir transformación, cosas, materiales en el caso de un sistema productivo, o personas en el caso de una empresa que otorga servicios, va a sufrir transformación y debe quedar de esta forma. El resto es gestión de recursos, administración.
Por ahí pasa todo, ¿de acuerdo? Cuidado, porque en general, las fallas no provienen de una falta de recursos. En general, las fallas provienen de una mala administración de los recursos. Y eso ocurre en todas las instancias. No, tratan, obviamente, de simplificar eso y hacerlo pasar como la nada, pero en general son problemas de gestión. A menos que entremos en una recesión, en un desabastecimiento profundo, donde ahí ya derechamente el problema pasa a ser eh, más bien de falta de recursos. Pero para llegar a eso, definitivamente se pasa por una mala administración. Cuando llegamos a una instancia de falta de recursos, es definitivamente porque durante algún tiempo hubo una mala gestión. Dentro de los componentes de la gestión están entender muy bien esta entrada, entender muy bien qué es lo que yo debo otorgar o a quién estoy atendiendo, a quién me debo, y realizar una buena gestión. Y parte de una buena gestión es la planificación. Eso es esencial. Yo se los mencionaba en la clase anterior. Planificar es un ejercicio. En sí, el ejercicio de planificar es más importante que la planificación obtenida. Lo relevante es acostumbrarse a planificar. Lo relevante no pasa a ser la planificación, porque eso puede verse afectado y puede ser expuesto a cambios por nuevas circunstancias, ya no es, la situación no es la misma, amerita hacer otra planificación, etcétera. Entonces todo lo que se planificó quedó obsoleto y eso ocurre en cuestión de minutos a veces. Entonces, nosotros, ustedes, debemos estar preparados para siempre estar planificando. O sea, el ejercicio de planificar es más relevante que la planificación obtenida. ¿De acuerdo? Yo se los mencionaba en la clase anterior. Yo hago la planificación para mis cursos y tengo que enviársela a las autoridades. Ahí está la planificación. Bueno, esa planificación ya sufrió cambios, producto de todo lo que ocurre, que era inesperado durante el semestre, sufre cambios. Entonces, hay que volver a planificar. Es el ejercicio el relevante. ¿De acuerdo? Ok, entonces hay que realizar esa planificación. Ahora, ¿qué se planifica? ¿Qué es planificar? ¿A qué apunta? Entonces, lo esencial es hacer una planificación o planificar es una planificación agregada. Esta es la madre de todo, una planificación agregada. De las operaciones. De manera agregada, es decir, es como una cuestión macro, como dicen las personas que trabajan en base de datos, en computación, eh, una olvidé el nombre, es una macro, es algo que es visto desde arriba, desde lo más general. ¿De acuerdo? Y dentro de esa planificación agregada debe estar la planificación de las ventas agregadas. Debe estar la planificación de los inventarios y debe estar la planificación de lo que se requiere, de los requerimientos de materiales, por ejemplo,
Entonces, se planifican las ventas agregadas, se planifican los inventarios y se hace una planificación de los requerimientos de materiales. ¿Qué es una planificación agregada? Porque de ahí parte todo. Una planificación agregada está mirando la totalidad de las ventas. Piensen ustedes, por ejemplo, en una empresa que produce jabón, produce champú y produce pasta de dientes. O sea, está dentro de la industria del aseo personal. ¿De acuerdo? Planificación agregada significa planificar las ventas de los 3 productos en total, en agregado. Entonces, yo tengo planificado vender tantos productos, que incluye cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora, después de esa planificación, yo planifico cuánto voy a vender de pasta de diente, cuánto voy a vender de champú y cuánto voy a producir, perdón, de jabón. Pero primero yo hago la planificación agregada. En total yo debo producir 100. ¿Por qué 100? Porque me están demandando 100. Esa planificación debe estar conectada con la demanda. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué se necesita para hacer esta planificación agregada y los inventarios y los requerimientos de materiales? Primero, un buen trabajo en equipo, porque hay muchos equipos trabajando dentro de la empresa en el sistema productivo. Si no se coordinan entre ellos, no se llega a ninguna planificación. Entonces, hay que planificar de manera agregada, requiere trabajo en equipo entre departamentos, entre gerencias, etc. ¿Y cuál es el objetivo? ¿A qué apunta todo esto? A equilibrar la oferta con la demanda. Ese es el tema. Hay que equilibrar la oferta con la demanda. ¿De acuerdo? ¿A qué nivel? Bueno, a nivel agregado. Y también a nivel de cada producto. Entonces ahí vamos bajando. ¿De acuerdo? Planificación agregada apunta o tiene como objetivo equilibrar la oferta con la demanda. Si me demandan 100, no tiene sentido que yo produzca 200 y no es bueno que yo produzca 50. Yo debo estar aproximándome a las exigencias de la demanda. Esa es un poco la cuestión. En general, en las empresas actuales, quien la lleva es la demanda. O sea, la demanda pone presión sobre el sistema productivo. En la era industrial, que ustedes no vivieron, no habían nacido en esa época, era al revés. Quien la llevaba era la oferta. En esa época, la gente compraba lo que se producía. Eso era lo que había en el mercado. Y quien llevaba quien marcaba la pauta era la oferta. En esa época industrial aparecieron, no sé, piensa tú, aparecieron los refrigeradores, entonces la gente dice, oh, hay refrigeradores y compro. ¿Y cuántos va a comprar? Bueno, los que hay. Ahora no. Ahora la gente no es cuántos voy a comprar lo que hay, sino ahora el sistema productivo dice, yo debo producir lo que me piden. Esa es un poco la diferencia. Entonces, hay que acostumbrarse a planificar de manera distinta. Antes las empresas decidían cuánto producir, corrían un programa de optimización matemática de su querido y recordado INVO, y con eso tenían cuánto era el nivel de producción óptima desde la perspectiva de economía, y eso decidían producir. En general todo se vendía porque la producción era bastante menor que la demanda, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día el desafío es mayor. Hoy en día se produce lo que la demanda va pidiendo y sobre la marcha
yo debo preocuparme también de la eficiencia, es decir, hacerlo al menor costo posible. Es como una doble tarea. Bien, entonces tenemos que realizar planificación agregada, ¿verdad? Como planificación de las operaciones total, hacer planificación de los inventarios, planificar los requerimientos de los materiales, apuntando a un equilibrio entre la oferta y la demanda, tanto a nivel agregado como a nivel de cada producto. Desde aquí, ¿qué sale de esta planificación? Sale algo que a ustedes les va a hacer sentido. Desde aquí salen las restricciones. ¿Las restricciones para qué? Para hacer una programación puede ser diaria, puede ser semanal, en general de corto plazo. ¿De acuerdo? Y programas, hacen una programación para productos individuales para cubrir la demanda, obviamente, en el corto plazo. Entonces, esto apunta al corto plazo. ¿Qué significa restricciones? ¿A qué me refiero con restricciones? Todo esto las empresas lo resuelven con programas de optimización matemática. Entonces ellos tienen que encontrar cuál es el modelo, cuál es el problema, el PPM, el problema de programación matemática o de optimización matemática, que modela mi situación, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que un PPM, ¿qué tiene? Función objetivo, ¿y qué más tiene? Las restricciones, y por último las restricciones de no negatividad, que esas siempre tienen que estar. Bueno, para definir eso, no estamos todavía ni siquiera pensando en resolver el problema, recién estamos planteando. Entonces, aquí cobra relevancia lo que hablábamos en INVO. Primero se identifica el problema, en esa parte estamos, y después se plantea el problema, es decir, se modela matemáticamente y se recurre a la optimización matemática. De definir la programación agregada, la programación a nivel de cada producto, aparecen las restricciones. Y con esas restricciones, y obviamente yo voy a tratar de maximizar las ganancias o maximizar la producción, dependiendo de cuál es la situación, genero mi PPM, ¿verdad? Y ya tengo las restricciones porque aparecieron de esa planificación. En esa planificación yo decido hasta dónde voy a abarcar. En esa planificación yo digo cuál es el límite de mi capacidad, ¿de acuerdo? O sea, cuál es el límite que tengo de recursos, etcétera. Y con eso se corren los modelitos PPM y se obtiene la programación diaria o semanal. ¿De acuerdo? Esto las empresas lo establecen. Esos modelos, a ver, les comento, no son modelos PPM ni siquiera parecidos a la envergadura de lo que vemos nosotros en INVO. Son mucho más complicados. O sea, en INVO se les ponía un problema con 3 variables y 3 restricciones, ya los liquidaba, porque estar haciendo la tabla de posibilidades, después andar buscando con las condiciones de Kuhn-Tucker era muy complicado, aparecían muchas combinaciones. Y es un problema con miserables 3 variables y 3 restricciones. O sea que llega a 6 en total el tema de las combinaciones, 2 elevado a 6, pero ya es mucho. Bueno, los problemas de las empresas en la vida real incorporan cientos de variables y cientos de restricciones. Son unos monstruos de problemas. No los resuelve una persona. En general, se dedican a eso un equipo de personas. Contratan equipos de profesionales, consultoría, o ellos mismos tienen gente contratada que es experta, ingenieros, matemáticos, etc. Y ellos diseñan estos modelos y después hay que correr. Lo otro es que tienen que tener buenos computadores
no sirven de esos computadores que usamos nosotros común y corriente. En general son computadores con procesadores paralelos, son capos, son computadores muy, muy eficaces. Y con eso resuelven y realizan después, y eso va entregando antecedentes para hacer la programación diaria o semanal. Hay compañeros egresados de su carrera, titulados ya, y están trabajando y realizan estas pegas. Por ahí en la viña, ¿cómo se llama la que está en Puente Alto? ¿La viña San Pedro? No, Conchitoro. Ahí hay varios compañeros titulados ya de su carrera y ellos hacen estas pegas, hacen la programación y después van subiendo de nivel, ya les dan otros trabajos más que requieren más toma de decisiones. Pero hacen esto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hay que hacer una planificación agregada con el objetivo de equilibrar oferta y demanda, y cuando yo estoy haciendo esa planificación, como resultado de eso, yo obtengo las restricciones que me van a permitir modelar esto matemáticamente y después me va a entregar el resultado y solo con apretar un botón me va a decir cuánto tengo que producir para hoy día, cuánto para mañana, cuánto para el jueves, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces, después de todo eso, de hacer esa planificación agregada, yo obtengo resultados para el corto plazo. Tengo resultados para el corto plazo, entonces para lo inmediato. En el corto plazo ya aparecen objetivos que son más terrenales, o sea, objetivos que son más tangibles. Una vez que yo ya hice mi planificación agregada para todo el año y para poder cumplir con eso que yo tengo planificado, debo realizar ahora las planificaciones de corto plazo. Y en el corto plazo las decisiones que yo tomo son de otro tipo. Son ya más como les decía, son más tangibles, más terrenales. Por ejemplo, aquí está el tema de minimizar los costos. Aquí ya viene la eficiencia. Yo ya sé lo que tengo que hacer, esta es la cantidad con la que tengo que cumplir, pero debo preocuparme de minimizar los costos, es decir, emplear la menor cantidad de recursos u optimizar los recursos. Recuerden ustedes que la eficiencia se puede ver como minimización de costos, es decir, minimización del uso de recursos o maximización de productos obtenidos a partir de los recursos que tengo. Son equivalentes las dos formas de verlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene ya el tema de hacerse cargo de los recursos. Obviamente para cumplir con la demanda. ¿De acuerdo? Es decir, con la intención de otorgar un buen servicio. Ese es el tema. Si no se hace esta planificación y no es coordinada entre todos los departamentos, les puede pasar cosas como... a mí me pasó en una oportunidad, fui a comprar a una tienda en el centro de Santiago, vi que estaba en oferta y voy a comprar un refrigerador. Lo vi, estaba ahí, era Falabella, no la voy a mencionar. Y ya revisé, me gustó el refrigerador, estaba en oferta, y lo compro. Y me atendió muy bien la persona que estaba ahí, la niña, pagué todo, y ella dentro de la promesa me dice que a lo más mañana en la mañana, pero lo más probable es que sea hoy en la tarde y llegue a su domicilio donde usted indica que hay que ir a dejarlo. Cuando ya después que pagué, tenía todo cancelado, la niña revisa para ver el tema del despacho y se encuentra con la tremenda noticia de que no quedaban en stock. Eso es terrible porque eso es un mal servicio. Obviamente que yo era, digamos, lo suficientemente,
que no se necesita hacer mucho, pero lo suficientemente inteligente para darte cuenta que la culpa no era de la niña, es un tema de planificación a nivel de empresa, pero que repercute definitivamente en una mala calidad del servicio. O sea, el refrigerador muy bueno, la oferta muy buena, la atención fue muy buena, pero no está disponible, o sea, recién para 1 o 2 semanas más. Eso es un tema de mala planificación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aparecen de aquí las restricciones, se programa, se minimizan los costos y a la vez de aquí se optimiza el inventario. ¿De acuerdo? Que definitivamente caemos en eso. Quien diga que no, que los inventarios representan más costo, bueno, esa persona va a tener que ir a vivir a Japón, porque allá no se trabaja con inventarios, pero ellos tienen otra cultura, tienen otra forma y han logrado implementar este sistema justo a tiempo, el just in time, pero en nuestra cultura eso fue imposible de implementar. Entonces, estamos obligados, hay que optimizar inventarios, hay que minimizar costos. Todo eso nace después de realizar una buena planificación. Entonces, a ver, veamos, vamos a ver esta cuestión desde el punto de vista temporal. Entonces, hay que hacer... Se planifican los procesos. Veámoslo desde el punto de vista temporal. Se planifican los procesos, planificación de procesos. Se planifica la capacidad estratégica. Se hace la planificación agregada de ventas. Y después de eso nace ya un plan de ventas. Y el plan de operaciones, un plan agregado de operaciones. ¿De acuerdo? Bien, pongámosle a esto la dimensión temporal. Esto es de largo plazo. Esto acá es mediano plazo. Y lo que estábamos mencionando recién, cuando ya estoy haciendo la programación diaria, que viene después de todo esto, eso ya es el corto plazo. ¿De acuerdo? Aquí está la figura, después ustedes la revisan aquí en su texto. Eso es un poco entonces el tema. Hay definitivamente una dimensión temporal en esto de la planificación. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos el símil a cuando uno es estudiante. Entonces, yo me planifico de manera agregada para el año académico 2022. ¿De acuerdo? Me voy a planificar. Voy a tener en consideración muchas cosas para poder hacer esa planificación. Voy a hacer estimaciones para ver cómo se viene el año 2022, etcétera. Tengo que planificarme, pasar todos mis cursos y después ver cómo me planifico. ¿Qué significa una planificación agregada para el año 2022? Desde la perspectiva de ustedes como estudiantes, es que yo voy a hacer una planificación que incorpore todos los cursos que voy a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, en esa planificación no está cuántas horas voy a estudiar para la PEP 1 de tal curso.
No, porque es una planificación agregada. Entonces ahí uno dice, voy a tomar 5 cursos, voy a tomar 6 cursos, voy a tomar estos cursos que están en la mañana, este curso no lo voy a tomar, lo voy a dejar para después y lo hago cuando esté realizando mi tesis. Eso es una planificación agregada. ¿De acuerdo? Después viene una, perdón, eso es una planificación estratégica, perdón. Eso es una planificación estratégica ya que desde la perspectiva de más largo plazo, dentro de lo que nosotros estamos mirando. A ver, aquí cabe mencionar, para que ustedes no se confundan cuando entren en el ámbito laboral, qué es largo, qué es mediano plazo y qué es corto plazo es una cuestión relativa. Entonces, depende de la industria donde están. ¿De acuerdo? Eso es, en una empresa que se dedica al tema forestal, a explotar bosques, las dimensiones de largo plazo, corto plazo, mediano plazo son muy distintas a una empresa que vende papas fritas para servirse. Es muy distinta. O sea, ahí lo diario tiene mucha relevancia y en el caso de plantaciones de bosques, quizá el corto plazo no es una cuestión de verlo diariamente, sino en una cantidad más grande de tiempo. Eso es relativo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ahora si es que yo estoy mirando, por ejemplo, este año y para mí ahí está lo estratégico, yo me voy a planificar cuántos cursos voy a tomar, etcétera. Alguien podría decir, no, mire, para mí la planificación hay que hacerla más arriba y yo miro desde la perspectiva de la carrera. Entonces, eso para mí es el largo plazo. Bueno, puede ser, pero eso es lo que uno hace cuando recién ingresa a la carrera. Cuando uno recién ingresa a la carrera, hace una planificación y dice, a ver, la carrera dura 5 años, supongamos que tenga algún tropiezo por ahí, me voy a demorar 6 años. Eso es una planificación de largo plazo. Pero resulta que después eso va cambiando y cuando voy en la mitad de la carrera, ya no me quedan 5 años, me quedan 2 años o 1 año para titular, ahí también puedo hacer planificación estratégica y ahí el largo plazo es el año que me queda. ¿De acuerdo? Y hago ahí una planificación. Bueno, después yo voy a todo lo que tiene que ver con agregado, cómo lo voy a hacer para hacerme cargo de todos los cursos que tomé, etcétera. Y después voy ya a la planificación diaria. ¿Cuántas horas voy a estudiar para cada ramo? ¿Cuántas horas voy a estudiar para esta prueba? ¿Cuántas horas voy a dedicar para hacer esta tarea? ¿Y cómo voy a compatibilizar eso con mis actividades extraprogramáticas, es decir, las que no corresponden a mi condición de estudiante? Por ejemplo, ustedes trabajan, sobre todo ahora que viene la Navidad, entonces, ¿cómo compatibilizo eso? ¿De acuerdo? Todo eso se puede romper, ¿eh? Se puede romper. Si un semestre terminaba en diciembre, a mediados de diciembre, no estaba considerado dentro de la planificación la etapa en la cual yo estoy a full trabajando en ventas navideñas. Si se produjo algún problema, hay que replanificar y ahora todo cambia, porque ahora entro justamente en la etapa full de ventas navideñas, entonces tengo que hacer otra planificación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, el corto plazo, lo más estratégico, la planificación agregada y después lo que tiene que ver con el corto plazo, ya manejarme en el corto plazo. Para hacer estas planificaciones uno debe recurrir a ciertas medidas. Alguien dijo por ahí, lo que no se puede medir, no se puede hacer nada con ello. Yo no estoy de acuerdo, pero hay cosas que no son factibles de ser medidas y uno de todas maneras puede tratar de gestionarlas. Pero visto desde el punto de vista de la ingeniería, sí es necesario medir. O sea, sí, tienes que ser capaz de medir para poder gestionar. Y ahí aparece el tema de los índices. Entonces, el índice más relevante, ¿cuál creen ustedes que es? Por supuesto, el índice de producción. El índice de producción. Bueno, ¿y en qué consiste? La cantidad de unidades terminadas
la cantidad de unidades, perdón, la cantidad de unidades producidas o terminadas por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Y otro índice relevante es el índice de la fuerza de trabajo. Que no es otra cosa que la cantidad de trabajadores que son necesarios para producir, para poder cumplir con los niveles de producción con los que me he comprometido en la planificación. ¿De acuerdo? Si ustedes multiplican estas dos cosas, obviamente que van a tener la producción. O sea, el índice de producción por índice de fuerza de trabajo, tienen ustedes ahí la producción. Y el otro es el inventario. A todo esto les paso el dato, que inventario es la última parte que vamos a ver en este curso, que corresponde al próximo capítulo, que es el 17. Y eso va a ser evaluado en la PEP 3, no en esta. Pero ahí tenemos un tercer índice. Entonces, el índice de producción, el índice de la fuerza de trabajo, y tenemos que ver los inventarios. ¿De acuerdo? ¿Con qué contamos a la mano? En eso se traduce al final el inventario. Si yo tengo que hacer un muro de ladrillos, ¿con cuántos ladrillos cuento a la mano? Eso es lo relevante. Una mala gestión en ese índice también trae retrasos y afecta, obviamente, la calidad del servicio. Eso hay que manejarlo, ¿de acuerdo? Bueno, hay que planificar la producción. Ustedes después revisen bien este capítulo, y hay que tener en cuenta algunos aspectos para planificar, algunas cosas que son internas. Por ejemplo, cuál es mi capacidad actual, cuál es la fuerza de trabajo actual, el nivel de inventario con el que cuento, cuáles son las actividades que se requieren para la producción, es decir, cómo tengo diseñado mis procesos, ¿de acuerdo? Ustedes, en el caso de ustedes, cuántos artículos tengo que leer, cuántas tareas tengo que entregar, y en base a eso ustedes tienen que analizar su capacidad, cuánto soy capaz de hacer por día, cuántas horas tengo, etc. También están las consideraciones externas, o sea, yo no puedo planificar sin tener en cuenta lo que están haciendo mis competidores. O sea, lo que hace la competencia es relevante también. Cuánto vende, su capacidad para hacerse cargo de la demanda, para cumplir con la demanda. Si yo veo que no soy capaz de hacerlo al nivel de eficacia y de eficiencia que él lo hace, lo más probable es que tenga que desaparecer de ese mercado. Pero en general las empresas se adecúan y hacen muchos esfuerzos para estar en un nivel que les permita ser competitivos. ¿De acuerdo? O sea, definitivamente uno debe ser competitivo. O sea, si yo permito que alguien lo haga mejor que yo y a menor costo que yo, eso obviamente que va a hacer que yo desaparezca. Si yo descuido eso, estoy completamente liquidado. Bueno, disposición de materias primas. Eso es muy relevante. Hay una industria que yo me imagino que debe ser cercana a ustedes por su carrera, que es la industria la industria del queso, por ejemplo. Las grandes productoras de queso o de estas leches que venden en caja en los supermercados. Soprole, Colum. Soprole y Colum en general no tiene vacas. Ellos le compran esa leche a pequeños productores, pero deben establecer una relación
que les permita a ellos o que les asegure calidad, oportunidad. La leche tiene que llegar en tiempo oportuno, en buenas condiciones, con buena calidad, para que yo pueda producir después mis quesos. Y eso los obliga a mantener una buena relación con los proveedores. En general, en estos tipos de industrias son pocos los compradores y son muchos los productores de leche. Entonces, se traduce en algo que es todo lo contrario de un monopolio. ¿Recuerdan cómo se llama? Cuando no es solo un solo productor, sino al revés, es un solo comprador. ¿Cómo se llama eso? Cuando es un solo productor es monopolio. ¿Cómo se llama? ¿Oligopolio? Sí, oligopolio. Así es. Entonces, en el caso de la leche, a veces hay problemas como eso. Ustedes, bueno, pueden estudiar ahí las industrias. El tema es que tienen que ser capaces de regular eso. Ellos tienen que ser capaces de garantizar una buena calidad en la entrega y en temas de oportunidad. Entonces, la disponibilidad de la materia prima es relevante. Ahí tienen otra condición externa. Bueno, la demanda del mercado. Obviamente es una condición externa. Yo eso lo tomo solo como un dato. ¿De acuerdo? Y tengo que tratar de adecuarme a cumplir con eso. Y por último, las condiciones económicas. ¿De acuerdo? Las condiciones que en este momento no son muy promisorias, ¿no? ¿En cuánto está la tasa de interés en este país ahora? ¿Saben? No podemos estar ajenos a eso si hacemos administración de operaciones. ¿En cuánto está la tasa de interés en este momento en el país? Deben manejar eso. No vaya a ser cosa que algún día, por ahí, por casualidad, los inviten o los tomen por sorpresa por ahí y están apareciendo en la televisión y les preguntan cosas como esa y no las manejan. Tengan cuidado porque eso ha pasado. ¿Quién maneja la tasa de interés? ¿Quién es la autoridad en este país que es la que está preocupada de velar por los niveles de la tasa de interés? El Banco Central. Ya, ¿y lo hace con qué objetivo? ¿Por qué mete la mano él ahí y maneja la tasa de interés? ¿Por capricho o lo hace con algún objetivo supremo? Dale, Steffi. ¿Con qué objetivo lo hace? Para regular. ¿Qué quiere regular? ¿Qué quiere cuidar? Cuidado, no pueden estar ajenos a eso. ¿Cuál es la principal enfermedad que pueda tener la economía de un país? La inflación, ¿o no? La inflación. Así es. ¿Y cuál es el único remedio que hay que es tan doloroso como la enfermedad? Aumentar la tasa de interés. Sí, pero el remedio en general es recesión. La inflación se produce porque hay un alza en los precios. ¿De acuerdo? Hay que comentar esto, lo vamos a comentar. No pueden ustedes ser ajenos a esto. No puedo dejar pasar esto. Hay que mencionarlo. Tienen ustedes aquí la demanda y la oferta. ¿Cuál es el precio que prevalece o los precios que hay en el mercado? Aquí están. Precios de equilibrio. Cruce oferta-demanda. Puede ocurrir que haya una estimulación en la demanda. Por ejemplo, subió la demanda. Se trasladó de manera paralela hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el precio ahora va a subir hasta acá. ¿De acuerdo? El precio subió. La estimulación de la demanda viene por cuestiones externas. Por ejemplo, ahora con los retiros del 10%, hay una presión al alza de la demanda. Eso no sería problema si desde atrás se adecúa la oferta. Entonces la oferta dice, bueno, creció la demanda, yo también voy a crecer. Y ahí tú
haces funcionar tu sistema operativo y lo equilibras a la nueva demanda, gestión de operaciones o administración de operaciones. Entonces tú dices, bueno, voy a producir más, el nuevo cruce es aquí, lo voy a hacer con azul, por lo tanto, el precio es acá. ¿Qué ocurrió? Que el precio subió hasta allá arriba y después se adecuó a la baja, producto de que la oferta, ¿verdad?, se movió también en función de lo que se movió la demanda. Igual quedó el precio un poco más arriba, pero no tan alto como había sido en principio, es decir, no tan alto como cuando la oferta no tiene capacidad de adecuarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay pleno empleo, cuando estás a máxima capacidad? Ocurre que la demanda crece, hay presión al alza y la oferta no tiene capacidad de adecuarse. Es decir, llega un momento en que la oferta se vuelve de esa manera. Y después sube esto, sube la demanda y el precio comienza a subir, a subir, a subir, etc. Y eso se llama inflación. ¿De acuerdo? Entonces alguien podría decir, bueno, pero adecúe la oferta. Es que ya estoy a full. O sea, ya no hay más administración de operaciones que hacer. Por más que optimice, ya no tengo más recursos, no puedo ir a más. Por lo tanto, ¿quién va a soportar estas presiones al alza en la demanda? Lo va a soportar absolutamente, completamente, en un 100% el precio, porque la oferta no tiene capacidad de adecuar su producción para satisfacer esos niveles de demanda, entonces el golpe lo soporta el precio y se va hacia arriba. Inflación. Y es lo que estamos viviendo ahora. Yo me imagino que ustedes, incluso como estudiantes, se habrán podido dar cuenta de que los precios de de muchas cosas han subido más que mucho, casi al doble. O sea, les cuento a modo de anécdota nada más, porque es una cuestión tan chica, pero ustedes lo pueden observar ahí. Hace 6 meses yo compré unos fierros para hacer un trabajo, unos perfiles de fierro, y cada uno de ellos costaba 58.000 pesos. Y dije, uy, qué caro, si estas cosas valían 20.000 pesos el año pasado, 58, hace 6 meses. Por curiosidad, por satisfacer, digamos, la curiosidad de mi mente, que obviamente tiene algo de economista, porque si yo trabajo en estas cosas, pasé a la misma parte donde los compré 6 meses después y valía 120. Entonces, con ese solo hecho, yo dije, va a venir inflación, porque no es normal, subió al doble en 5 o 6 meses. El mismo fierro subió al doble. Eso era demasiado. Entonces, ya, yo estoy haciendo un estudio de un solo dato, pero es tan fuerte el cambio que ya me permitía observar que iba a venir inflación, y de hecho, después ya todo empezó a subir, a subir, a subir, ya hay inflación. Cuando hay inflación, significa que la oferta ya no es capaz de adecuarse, entonces ya el tema no se corrige vía aumento de oferta. No produzcamos más y para satisfacer la mayor demanda, no es por ahí. Ahora hay que solucionarlo de otra manera. ¿De qué manera? Desincentivando la demanda o viéndola hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y de qué manera se desincentiva la demanda? Elevando el costo del dinero. Entonces ahí me voy al mercado financiero. Y para elevar el costo del dinero lo que hago es subir la tasa de interés, porque ese es el costo del dinero. Y eso es lo que hace el Banco Central. ¿De acuerdo? Pero al disminuir la demanda, vía un aumento en la tasa de interés, lamentablemente la tasa de interés también dice relación con las inversiones. Entonces, si yo elevo la demanda, se viene abajo la demanda, pero también se viene abajo no solo el consumo, la demanda, se viene abajo también las inversiones. Y al venirse abajo las inversiones, la capacidad de oferta comienza a devolverse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ya no es un problema de que no estamos a pleno empleo, lo que pasa es que ya no estamos en condiciones porque los créditos están muy caros, tengo que comprar insumos, etcétera, la tasa de interés se tuvo que elevar y ahora quedó por acá, en circunstancias que el pleno empleo era por acá, es decir, toda esa
fuerza de trabajo queda desempleada. Y ahí uno mira ese otro índice y dice, oh, hay alto desempleo. Significa que estamos en una instancia que se nos aproxima o ya estamos en una recesión. Si eso perdura por muchos meses, por mucho tiempo, se llama recesión, definitivamente. ¿De acuerdo? Ahora ustedes podrán decir, bueno, el Banco Central tendrá que tener la sensibilidad para no subir tanto las tasas tampoco, pero eso es muy complicado, chiquillos. Eso es muy difícil. O sea, en su afán de controlar la inflación, porque al final de cuentas el objetivo principal del central es controlar la inflación. O sea, él es como el médico. No nos podemos enfermar de esto. Él eleva la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y al elevarla, por muy sutil que sea, se producen estas cosas, pues se les pasa el caballo. ¿De acuerdo? Es como que si alguien fuese en un caballo y dice, lo voy a detener justito ahí, el caballo es re bueno, entonces basta con que yo le toque las riendas y él se sienta en su colita y quedamos, pero ahí, justo ahí. Eso es muy difícil, o sea, hay que tener una sensibilidad y ni con eso, igual te puedes pasar unos centímetros, o te quedas o te pasas. O equivalentemente cuando uno conduce un vehículo, no es tomar el volante con las manos y presionarlo y girarlo para que doble y para cambiarse de pista, es una cuestión de sensibilidad, de sutileza. El automóvil se maneja hasta con el peso de los hombros, incluso puedes hacer un movimiento que no te das cuenta en todo tu cuerpo, en tus caderas, y con el puro peso de tu cuerpo tú puedes cambiar el vehículo de una pista a la otra, sin hacer movimientos bruscos, pero eso requiere de una sutileza muy grande. ¿De acuerdo? Y no te arriesgas volcarte y no haces eso. No sé si han visto por ahí algunos vehículos que se cambian de pista, pero la maniobra es muy re fea, porque uno ve como que dobló en 90 grados y después se enderezó en 90 grados. En cambio, una persona que lo hace bien, ustedes sienten o les da la sensación de que se desplaza en el aire, parece que se trasladara en el aire, no hace movimientos bruscos. Eso requiere de mucha sutileza, pero a pesar de eso, igual se puede pasar un poco. Eso ocurre con el Banco Central. Es lo mismo. Entonces el Banco Central ahora subió las tasas. Y para ubicarnos en contexto, no podemos dejar de pasar esto sin hablar de estas cosas. Tienen que ustedes estar en el contexto, en la actualidad. Si alguien les pregunta por ahí, no les va a preguntar ¿qué les pasó en el capítulo 3 del profesor Jara? No, les va a preguntar ¿en cuánto está la tasa de interés ahora? ¿Y por qué? ¿Y qué espera usted que suba o que baje? Eso les va a preguntar. ¿De acuerdo? Todo lo que vemos nosotros acá en teoría, planificación, es la herramienta, pero para entender contextos. Esa es la cuestión. Volviendo al contexto, la tasa de interés estaba en 1,5, ahora un mes y tanto, y más, un poquito más. Y el Banco Central, en una de sus reuniones de política monetaria, que lo hace cada ciertos meses, determinó subirla y la subió en 125 puntos, es decir, de 1,5 quedó en 2,75. Y ahora, la semana pasada, la volvió a subir y nuevamente en 125 puntos base y quedó en 4%. Es decir, en un par de meses, de 1,5 ahora está en 4%. Cambio brusco. Todavía no es tan alta. Para que ustedes también se ubiquen en un contexto, en el año 98 hubo recesión. Sí, 98, 99, 97, 98, 99, duró como 3 años esa recesión. La tasa de interés llegó a 14%. O sea, ahora estamos en 4%, pero cuidado porque ha experimentado cambios muy bruscos. Yo sé que el nivel todavía no es tan alto, pero los cambios bruscos sorprenden. ¿De acuerdo? Eso es como ir a 50 kilómetros por hora y se te atravesó un niño y está como a 200 metros, pero tú por precaución le hundiste el pie al freno. La arrastrada que te pegaste y la patinada no fue tan grande y no duró tanto, no tanto como para pensar que te puedes morir o te vas a estrellar, pero no deja de llamar la atención. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. ¿De acuerdo? Yo sé que no estamos en niveles de tasa tan
exorbitantemente altos como un 10%, un 14%, estamos en un 4%. Lo que más llama la atención es el cambio brusco de 1,5 a 2,75 y después inmediatamente a 4, eso llama la atención. Esas cosas hay que tenerlas en consideración. Cuando uno hace planificación agregada, debe tener en consideración el ambiente externo. No es tan simple como hacer planificación agregada y olvidarme de estas cosas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir comentando este capítulo en la segunda parte. Estamos en la hora ya, estamos pasados, parece. Sí. Les voy a enviar la invitación para la segunda hora. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ok.